Hablar para mí de este trabajo es hablar de todos los compañeros que hicieron el esfuerzo de ayudarme a hacer este documental. Hay algunos que ya no están y su recuerdo estará siempre conmigo. Es un trabajo largo, son casi 10 años. A algunos de los que están en la sala quizás un documento les habrá llamado poderosamente la atención, porque en algún momento de la investigación encontré el documento que hizo que nos sacaran y nos dispersaran de la penitenciaría de Santiago a diferentes lugares del país. Y aquí hay algunos compañeros que estuvimos en esos menesteres. Yo les agradezco profundamente que hayan venido. Es agradable ver este lugar con muchas personas, con muchos compañeros y compañeras. Pero yo quisiera simplemente hacer una reflexión tomándome un poco de lo que decía el Mariano Puga. Esa entrevista yo se la hice a Mariano en el año 2016. Pareciera que fue ayer y que ayer señalaba estas palabras que me dijo en ese tiempo. Yo pienso que en nuestro país hemos adolecido de memoria y sobre todo de historia. Hemos sido incapaces de construir la historia de la dictadura y hemos dejado que esta historia la construya solamente desde el poder los sectores que se han interesado en algún momento a señalar algunos hitos, pero sin clarificar cuáles fueron las condiciones que significaron la dictadura civil y militar que tuvimos en Chile. Creo que hoy día estamos en un momento que no puede sorprender a muchas personas. Durante 35 años se ha construido lo que hoy día tenemos en nuestro país. Quizás a algunos les molestará, lo lamento mucho, pero tengo la costumbre de decir las cosas de esa manera. Entonces, con este documental, primero que nada, yo quise reivindicar a compañeros y compañeras que en una época compleja, como se decía románticamente a la época, defendieron la libertad con la vida y la vida con las armas, y que nunca dejaron de reivindicar y de sentirse orgullosos de haberlo hecho en esas condiciones tan complejas. Este documental es un homenaje para ellos, para ellas, pero también es un recordatorio que nada de lo que nosotros podamos tener es seguro en los estados contrainsurgentes que podemos vivir hoy día. Que los derechos humanos se violaron antes, se violan hoy día y se seguirán violando, fundamentalmente porque la sociedad capitalista en la cual vivimos, la violación de los derechos humanos es sistemática. Violación de derechos sociales, violación de derechos económicos, violación de derecho a una educación digna, etcétera, etcétera. Entonces este documental trata de mostrar una época, señalar también que en nuestra memoria hay elementos que faltan. Borgoño, la compañera del museo, decía que costó mucho tiempo recuperarlo, pero hay que decir que lo que se recuperó de Borgoño fue lo que queda del antiguo Instituto de Higiene. El centro de tortura fue completamente destrozado, no existe. Ese es un hecho concreto. Las compañeras en el documental hablan muy cortito de lo que se escuchaba y que nosotros escuchábamos en la época. Es verdad, se escuchaban los vendedores que estaban en la calle, se escuchaba porque en la esquina había un kiosco de diario, habían también los micros que pasaban. Entonces todo ese lugar fue destruido para construir el edificio que existe hoy día de investigaciones y para colocar ahí el parking de investigaciones. Si uno mira las antiguas cartas de Santiago o mapas de Santiago, verá que la calle López llegaba hasta el río. Hoy día la calle López está cortada. Y ahí construyeron dobles vías, triples vías, etcétera, etcétera. Entonces el entorno de ese lugar está completamente transformado y además se le cambiaron la numeración. Entonces, esa es la realidad que vivimos, es la realidad que nosotros tenemos hoy día y
era importante, con el apoyo de muchos compañeros, mostrar este lugar, ¿ya? Señalar lo que era, y agradezco a el sinfín de compañeros que aportaron material para esto, al Pablo Sala, al Pepe, al Marco Ugarte, a muchos otros que no les gusta con los nombres, pero este es un trabajo simplemente hecho con estas manos, pero con mucho apoyo. Muchas gracias. Quiero comenzar con las palabras de Primo Levi que vimos al final de este documental que yo había visto también antes. Dice que un resto de las palabras de las que ya no hablan encuentran un espacio, un ámbito de audición, una representación en el propio presente. Este es un escritor sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. También es el autor de Los pueblos que olvidan su historia están condenados a revivirla. Y es también lo que con énfasis señala nuestro recordado Mariano Puga. Por eso no puedo menos que agradecer y valorar este documental sobre el cuartel Santa María de la dictadura civil y militar, centro de tortura, de detención y exterminio, que fue el de más larga duración del régimen dictatorial. Porque es memoria, pero también en cuanto se expresa en una investigación y en un documento, es historia o reconstrucción de nuestra historia reciente. Las imágenes que hemos visto nos remiten directa y crudamente a la siniestra seguridad nacional, sus políticas y sus prácticas que asolaron el continente, en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, etc., bajo la égida de Estados Unidos, y desde luego con la intervención directa de la derecha y sus servicios militares, sus sirvientes militares. Para los doctrinarios de la seguridad nacional, todo es guerra. La política es solo la continuación de la guerra por otros medios. Es la inversión de la fórmula de Clausewitz y Lenin, para quienes la guerra, un hecho lamentable, es la continuación de la política. En el documental vimos la expresión concreta, real, de esta doctrina y de estas prácticas a través de la represión, la tortura y la muerte en distintas épocas durante la dictadura. En lo que podríamos llamar la historia física del cuartel, vemos la transformación desde un instituto de salud a un recinto de oscuridad y tortura. Es la típica mutación provocada por la codicia y el abuso de la reacción dictatorial. Lo que no se traduce en dinero y provecho económico para ellos puede expresarse en tortura y muerte. Es como el Rey Midas al revés. Pero también el documental nos muestra imágenes de la lucha y resistencia en contra de la opresión dictatorial, que como sabemos también tuvo expresión en los territorios, en prácticas comunitarias y en organización para enfrentar las emergencias de los tiempos. Pero ahora, a la vuelta de los años, que ya son muchos, yo tenía 7 años en 1954, cuando en Guatemala fue depuesto y hecho renunciar Jacobo Arbenz, porque tuvo la peregrina idea de que la United Fruit, prácticamente dueña del país, debía pagar impuestos. Veamos entonces qué tenemos ahora. Avanzamos hacia la seguridad nacional 2.0. Ya no tenemos el cuchillo en el cuello, aunque siempre la represión está omnipresente. Parafraseando a José Saramago, el fascismo no se presenta siempre con botas y brazaletes. A veces puede venir vestido de traje y corbata, hablando de libertad de mercado. Esta nueva versión es siniestra también, solapada, falaz, mentirosa, y algunos de sus rasgos son los que siguen. Esta es una discusión abierta.
enorme concentración del poder económico, en especial en torno al complejo industrial militar en Estados Unidos y a empresas de un poder incalculable. Cooptación o subordinación del poder político al poder económico. Los que no son directamente cooptados o pagados se subordinan o se acomodan al sistema y su discurso pasa a ser subordinado. Gran concentración mediática, control de los medios de comunicación y de las comunicaciones a una escala nunca vista, asociado a lo que Noam Chomsky llama la fabricación del consentimiento. Él, en Estados Unidos, ha dicho que ha descrito este mecanismo de un modo que sería muy interesante de entender. Él habla de 5 filtros. Los medios son empresas que siguen la lógica del capital. Segundo, funcionan con anunciantes, patrocinadores. Nosotros somos un producto. Tercero, la élite mediática es la que marca la pauta narrativa, qué se dice y qué no. Cuarto, la censura. Hay temas que hay que silenciar y de ellos no se debe hablar, no se habla. Quinto, la creación de un enemigo común. El malo, el terrorista, el antisemita, etc. De modo tal que la mayoría ignorante piense que por voluntad propia está de acuerdo con la minoría dominante. Son las frases de microondas, con pensamiento de microondas. ¿Recuerdan ustedes eso? Tu plata es tuya. ¿Dónde dice tu plata es tuya? Se enriquecen con la plata de los jubilados, se enriquecen con sus comisiones. Tienen fondos multimillonarios y pagan pensiones miserables. Y tienen la desfachatez de decir, tu plata es tuya. Y todavía aparece eso en la televisión, apareció durante meses. O el otro, el tema de la seguridad. Con voz pomposa nos predican acerca de la seguridad. Los mismos que han creado este estado de cosas. Lo he dicho 1 y 100 veces a quienes me conocen. Si ustedes miran por abajo, tenemos tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de personas, mafias de todo tipo, desde los fuegos artificiales hasta remedios, en fin. Y por arriba, Paco Gay, Milico Gay, platas políticas, casos Rosilla, casos Vivanco, colusiones, fraudes. Es lo mismo. Esa es la delincuencia que produce una sociedad cuyo único norte es el dinero, el lucro y el afán de ventaja. Y sin embargo, es posible que un cierto personaje con características nazis gane una elección convenciendo a medio mundo de la seguridad. Es la lógica del capital, es la lógica del interés financiero. En suma, el control social ya no solo se ejerce a través de una hipertrofiada dimensión policial militar, represiva, directa, sino también a través de las comunicaciones, a través de los medios, de la educación, de la mercantilización extrema de la vida, donde hasta la seguridad social y los derechos sociales en general quedan sujetos a la lógica del dinero y del mercado. Es el mundo y el espejismo del individualismo y el consumo, agitado constantemente por una propaganda que copa todos los espacios, hasta el cansancio, con los ejemplos que ya les di, por ejemplo, y otros. Es, en fin, el sueño de Joseph Goebbels hecho realidad. Y a todo esto, para colmo, le llaman democracia y mundo libre, en circunstancias que, como decía un mono que aparecía en la última página de la revista Análisis en la contratapa, no es más que el Cuarto Reich, la reserva de Occidente. ¿Qué nos queda? Por nuestra parte, la construcción de prácticas comunitarias en los territorios, acostumbrarnos a funcionar de manera colectiva, no subordinarnos jamás al discurso que estoy criticando, nunca renunciar a la lucha ideológica y política,
luchar por la prevalencia del interés general, del interés público sobre el interés privado. Lo mejor de toda la cultura humana nos acompaña en esa dirección. Eso es, compañero. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? La luz, que Estamos un poco encandilados con el foco, pero eso encima. Yo recuerdo, tenemos un micrófono acá. El infinito afuera, dijo Toño. Una consulta con lo último que dijo el compañero. Hace alusión también a lo que pasa actualmente en Chile, que se preocupan solamente de la seguridad, porque ahora estamos en un periodo de Chile que se está viendo quién será el próximo presidente o presidenta de Chile, y hay un candidato que habla de seguridad, pero hay otra candidata que igual como no va, o sea, al punto de lo que voy es que todo lo que he hablado se refleja actualmente en Chile. Entonces mi pregunta es, para usted, ¿cree que seguimos en la misma sociedad desde ese entonces? ¿O realmente había un cambio a lo que es actualmente? Porque sigue habiendo esa realidad de que se habla de seguridad, se te vende la idea de seguridad y todo eso, pero ¿realmente la seguridad está? Porque siguen habiendo todo esto, lo que es el tratado de personas, lo que es la muerte a personas en medio de plazas. Hace poco falleció alguien de donde yo vivo y la mataron en una plaza pública. Entonces se sigue hablando de seguridad, se sigue hablando de eso, pero se sigue vendiendo la idea de eso. Entonces mi pregunta es, ahora sigue habiendo esa realidad. No hablo de así como de lo que es dictadura, pero la idea de socialmente. Bueno, yo creo que es la realidad que tenemos. Es la realidad que tenemos. Y que es producto de los mismos que hoy día dicen que ellos son y representan la seguridad. Y no es así, ellos crearon esto. Por cierto, hay que tener política frente a eso, hay que construir política frente a eso. Pero la seguridad, el concepto básico de la seguridad, ¿no?, consiste en el respeto a los derechos de todos y todas y a las obligaciones consiguientes. Y ese concepto de seguridad no aparece en ninguna parte, por ejemplo, del programa de casa. Una dificultad mayor que tenemos, la anticipaba Toño, tiene que ver con esa subordinación del discurso durante 35 años, durante 30 años. Es un discurso subordinado y sigue siendo un discurso político subordinado. Por ejemplo, la derecha habla de crecimiento. Bueno, y desde otro sector también se habla de crecimiento. A lo más se le pone con equidad. Ni siquiera hemos podido levantar el concepto de desarrollo integral y sostenible, que lo sostienen economistas como Jeffrey Sachs, que lo sostiene Naciones Unidas. Desarrollo integral y sostenible, que comprende las variables de la cultura, el empleo, la innovación tecnológica, el respeto a los derechos sociales, el respeto al medio ambiente, ¿no? Evitar la concentración extrema de la propiedad. Eso es desarrollo integral y sostenible. No está en el discurso político. Simplemente no está. Nos hemos acostumbrado a un discurso subordinado. Y esa renuncia a la lucha ideológica y política por las cosas en que creemos es fatal y nos está costando muy caro. Primero felicitar, estaba muy bueno el documental y mi pregunta principalmente va a dos cosas. Uno, ¿cómo fue la construcción? Y en segundo, ¿cuáles fueron los desafíos para realizarse?
pensando en que fue una investigación de 9 años y todo el proceso que se lleva es súper largo, entonces más de alguna cosa debe haber pasado entre medio. Eso. Lo más grave fue que en Alemania me robaron todos los materiales. 2 cámaras, objetivos, se llevaron como casi 30.000 euros. Entonces, eso es parte también de este documental. Y lo chiste. 9 años, es verdad que es harto tiempo. ¿Ya? Se producen una cantidad de condiciones que de repente son muy positivas, de repente son muy negativas. Además, yo tengo la costumbre de autofinanciarme, o sea, yo le presento un proyecto a mi bolsillo derecho y mi bolsillo derecho le dice a mi bolsillo izquierdo, ya, pues vamos. Y de repente mi bolsillo izquierdo le dice, no vamos a ninguna parte porque no hay plata, así que hagamos otra cosa. Pero eso tiene una condicionante que es súper bonita, porque hay muchos compañeros que de repente aparecen y te apoyan a hacer estos proyectos. Entonces yo pienso que el tiempo hace de que las ideas se maduren mucho mejor, aparecen materiales nuevos y las dificultades son las dificultades de cualquier proyecto en el cual está incorporado, tener que hacer algunos viajes, tener que hacer gastos. La ventaja enorme para mí es que la mayoría de los compañeros que están en el documental fuimos compañeros, seremos eternamente compañeros, entonces no tuve problemas, digamos, de ese tipo, y eso siempre es una ayuda importante, digamos. Además es como te dan más energía cuando se están haciendo esas cosas. Hola, buenas tardes. Quería agradecer el documento y siempre suma en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Mi pregunta es, viendo en la práctica, ¿qué está pasando con la recuperación de ese espacio? Porque creo que la idea principal es poder retomar ese espacio físico, porque parece que se nos vienen tiempos bien difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hasta el momento se ha podido lograr en la recuperación del espacio Volcón? Yo pienso que lo más importante de las recuperaciones de la memoria es la reconstrucción que nosotros podemos hacer en los territorios, con las personas, con los compañeros, con las compañeras. El Mariano tiene razón cuando habla de los lugares, pero también nosotros tenemos que partir de alguna parte y decir que los lugares son importantes, la memoria es importante, pero la historia es importante. Y la historia tiene mecanismos distintos, científicos, contradictorios, diferentes fuentes, y eso en Chile no se ha desarrollado mucho, lo que hace que en algunos lugares tengamos versiones bastante particulares, ¿ya? O sea, cuando no sabemos algo tenemos que ir a buscarlo, no buscar parches. Ahora, la memoria que pueda tener un Estado contrainsurgente como el nuestro, tenemos que partir de ahí, ¿ya? Que tenemos un Estado contrainsurgente. O sea, en este país y en este Estado, el que dio golpe de Estado como civil fue el primer presidente de la República de la Transición. Y todo el mundo creo, o en gran parte de este país, se le considera un gran demócrata y un gran presidente. Y eso es una realidad, ¿ya? Entonces, construir la memoria, yo pienso que pasa básicamente por construir primero la historia. La memoria es muy importante, pero sin historia estamos hasta la masa. Entonces, los lugares seguirán siendo importantes en la medida en que la investigación, el trabajo que se haga en ellos, permita escribir la verdadera historia que significó el golpe de Estado, lo que pasó antes, lo que pasó después y lo que tenemos ahora. Chiquito. ¿Me veo? Hablo. Bueno, primero nada, agradecer el hecho de que en este documental se hable de resistencia, ¿ya?
porque cuando se habla de la memoria de la dictadura, qué sé yo, solo se habla de palos, de muertos, de tortura, y no se habla de resistencia, no se habla de lucha en todo sentido en contra de la dictadura. ¿Ya? Y sin ir más lejos, unos días atrás vinimos acá al memorial, acá al museo, a cambiar una foto de compañeros, qué sé yo, o a poner cosas nuevas. Y comentaba yo con algunos que aquí había mucho de tortura, pero poco de resistencia. Y es lo que se ve a lo largo de todo Chile, en los sitios de memoria, ¿cierto? Lo que hay, y tiene que estar, ¿cierto? El dolor, la tortura, la prisión, la desaparición. Pero eso fue un arma que utilizó la dictadura por una cuestión concreta. ¿Ya? Porque cada vez que en los diarios de la dictadura salía que, me recuerdo que el MIR fue arrasado, cayeron sus dirigentes, que si yo no existe mal, mira, el otro día salíamos con lo que teníamos en los bolsillos a hacer acciones para demostrar, digamos, que estábamos vivos todavía, ¿cierto? Éramos con esos monigotes que si les pega así se van para el lado y después se pueden cerrar aquí, ¿no? Es un poco como eso, ¿cierto? Pero ahí en eso hay una convicción, ¿cierto? Hay una forma de ver la vida, ¿ya? Hay una forma de también de encaminarse, ¿cierto? A cuál es la sociedad que queremos. Y yo creo que en el documental, que obviamente no puede abarcar tanto, sino tendría unas 4 o 5 horas de documental, sí creo, digamos, que goza esos puntos que me parecen interesantes y que no se ve mucho, digamos, en el rescate de esa memoria. ¿Ya? Y lo que se ve, repito, que si yo, es mucho la apología de la muerte, poco menos que nosotros y nosotras éramos todos unos locos y locas que lo único que quería era que nos matáramos para pasar a la posteridad como Che Guevara. ¿Ya? Entonces, yo creo que, como dice Fernando, esta memoria tiene que nacer en los territorios, ¿cierto? Que la historia oficial ya está bien clara, ¿cierto? No hay una negación solamente de la tortura y eso, sino que profundamente desde el primer día que, entre comillas, terminó la dictadura, ¿cierto? Y se eligió a Patricio Aylwin como gran adalid de la democracia, ¿ya? Se escondió inmediatamente todo lo que fue resistencia. No existió más. Al contrario, los últimos pocos de resistencia que se negaron, digamos, a aceptar ese acuerdo bizarro, ¿cierto?, entre Estados Unidos, la Iglesia y algunos partidos políticos chilenos y la dictadura, fueron arrasados por la democracia. Y hubieron detenidos, y hubieron desaparecido, hubieron muertos, qué sé yo, y después vinieron otras acciones y hay dirigentes sindicales, medioambientalistas desaparecidos, muertos, qué sé yo. Entonces, claro que han cambiado cosas. Sí es cierto que han cambiado, o sea, uno no puede ser tan, qué sé yo, no puede desconocer, digamos, que es bueno que haya acabado, digamos, esa forma de dominación que tenía el capital, pero no es bueno la forma de dominación que el capital tiene hoy día. No es bueno que el 1% de la población chilena tenga, ¿cierto?, el 50 o más de los recursos chilenos en sus manos. Entonces hoy día, indudablemente que la batalla ideológica, que es lo más importante, a mi modo de ver, la tenemos como perdida, ¿no? La tenemos como perdida porque incluso, ¿cierto?, a este circo, qué sé yo, que llaman elecciones, ¿ya?
en donde todos los que participan ahí están de acuerdo con el modelo económico. Todos. No se discute sobre el modelo económico. Se discute qué cantidad de migrantes vamos a echar, ¿cierto? Cómo van a ser las cárceles que vamos a construir y ese tipo de cosas, pero no se discuten sobre las demandas concretas que tiene el pueblo chileno. Y ese trabajo que hoy día algunos sectores, algunos pequeños grupos están haciendo a nivel territorial, ¿cierto? Es también rescate de la memoria. Es recordarle a la gente que todo lo que se logró en este país se logró luchando. Se logró con huelgas, con muertos, que se yo, y todo ese tipo de cosas. No me vengan con esa mentira del nunca más. Porque cada vez que el pueblo, ¿cierto?, levanta la cabeza y comienza a organizarse y logra el desarrollo de fuerzas propias, se acabó el nunca más y viene el degüelle de nuevo. Entonces hay que prepararse para eso. Hay que prepararse y sostener, digamos, con todas las fuerzas y con todas las formas de lucha, el nunca más. Si no, nunca más vamos a tener, digamos, una posibilidad de construir una sociedad real como la que merece el pueblo chileno. Gracias, chiquitito, gracias, Fernando. Maravilloso. Chico. Cortito. Yo creo que aquí se ha dicho algo importante, que es la lucha de resistencia del pueblo chileno, las expresiones hoy día de resistencia a la forma que tiene hoy día el capitalismo salvaje en nuestro país, etc. Pues yo quiero reconocer, en esa misma perspectiva, digamos, que este documental ha sido hecho por un obrero de la cultura. Esta no es la producción de una gran transnacional o varios. Que me gusta la figura, yo sé, Pablo acaba de ser reconocido como obrero también, pero el chico igual, digamos, porque conozco un poco la historia del documental. Yo creo que eso tiene un enorme valor, y no solamente un valor ético, sino que también político, porque en la medida que nosotros, digo nosotros, los pueblos, porque no sé si hoy día podemos hablar de un solo pueblo, si da para conversarlo, digamos, asumimos un protagonismo en lo que son los desafíos de nuestro futuro, ¿cierto?, de nuestra libertad, de nuestra justicia, de los derechos humanos, etc. Eso tiene una importancia enorme desde mi punto de vista, y creo que este es un ejemplo de esa buena práctica, que nosotros nos asumamos como protagonistas de la construcción de lo que nosotros queremos construir. Eso no es chiquitito. Felicitaciones.